Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la latitud donde nos estén siguiendo. Es un verdadero gusto darle la bienvenida a Julián Portilla y por supuesto darles a todos y todas quienes nos están siguiendo por esta transmisión en el Congreso Americano de Mediación. ¿Cómo estás, Julián? ¿Con qué clima Muy despiertas bien. allá? Con bastante calor, estamos aquí en el hemisferio norte, en pleno verano, llegando a los puntos más calurosos del año y bueno, con sol, esperando que nos caiga un poquito de lluvia y con un perro Fantástico. molesto, por cierto. Estoy Ujú. seguro que acompañándote ese buen clima vamos a tener una linda y grata conversación. Además nos presentas ahí un fondo con mucha naturaleza, lo cual es de envidiar. Julián, te planteo Sí. lo siguiente. Generalmente a quien le toca hacer la entrevista o llevar adelante la moderación suele hacer una presentación extensa del currículum del entrevistado. Lo que yo te voy a plantear es que hagamos como una pequeña caminata más bien por tu currículum, de tal manera que tú puedas ir explicando algunas cosas y quienes no te conocen, pero también para quienes te conozcan, resulte algo más grato. Entonces, mi primera pregunta sería, en tu formación, en tu vasta formación, ¿qué sientes que ha sido imprescindible para llegar a este punto en el que tú estás? Pues sin duda fue la maestría que hice en George Mason en Estados Unidos, cerca de la ciudad de Washington, en donde en aquel entonces era el Instituto de Análisis y Resolución de Conflictos, luego se volvió la Escuela de Análisis y Resolución de Conflictos y recién me enteré que ahora se llama la Escuela Carter de Análisis y Resolución de Conflictos a partir de el 1 de julio, que fue una novedad recién recibida, muy interesante. Y te digo eso, César, porque fue ahí que pues, fue mi introducción a resolución de conflictos y a toda la literatura y a un montón de practicantes y profesores muy queridos y muy valiosos. Y fue ahí en donde me tocó conocer a mi primera mentora en todo esto, que fue Graciela Tapia. Y fue ella quien me propuso ir a Argentina a arrancar mi carrera profesional en este campo. Pues siempre quedaré muy agradecido con ella por haberme dado esa oportunidad. Yo recuerdo en George Mason a Christopher Mitchell y su teoría sobre el atrapamiento. Sí, como no, Christopher Mitchell es un gran profesor mío, absolutamente, sí, como no. El atrapamiento te refieres a cuando inviertes tanto en ganar y más allá del saldo, por haber invertido tanto, tienes que seguirle dando. Exactamente, exactamente, Julián. Entonces, siguiente pregunta en este recorrido por tu currículum, por tu hoja de vida. Veo que has tenido un desplazamiento muy grande a nivel laboral. Ahora estás trabajando y viviendo en Estados Unidos, sin embargo, te has movido por varios países a nivel del globo terráqueo. Si tuvieras que elegir uno de esos trabajos, uno que te has hecho sentir muy gratificado, cómodo, donde has podido desarrollar mucho de tu sapiencia, ¿cuál elegirías y por qué? Vaya pregunta, César. Pues mira, es interesante porque tú bien sabes que trabajar en conflictos entre grupos con trasfondos políticos y de asimetrías de poder y de movimientos sociales, ya se me fue ahí perdón, que es un trabajo altamente complejo y depende de factores tanto internos como externos y cosas bajo tu control y muy fuera de tu control. Entonces, si en algunos trabajos nos va bien, a veces podemos tomar un poco de crédito nosotros y a veces, y la mayor parte de las veces, es por compartir una coincidencia entre el trabajo bien hecho y las circunstancias que se dieron de la mejor forma para resolver el tema.
y también lo contrario, ¿no? Tú puedes hacer un excelente trabajo en lo tuyo y termina fracasando el esfuerzo por factores muy por fuera de tu control. Creo que tengo ejemplos de ambas cosas y la verdad creo que los momentos en donde más satisfacción he sentido han sido cuando los múltiples roles que se requieren para lograr un fin común están siendo bien jugados por distintos actores. Estoy siendo un poco general, pero te ejemplifico un poco. Una de las cosas que hago y que ha sido muy gratificante ha sido trabajar con el MISI, con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano. Y ahí con tu buen amigo Gastón ahí. Con Gastón, con María Camila Barriga y con Martín Pacman, desde luego, que creo que los tres han sido ponentes en este congreso, hasta múltiples veces. Sí, y creo que Martín también tiene un panel mañana. Pero, ¿qué pasa ahí? Tienes varios elementos que facilitan el trabajo de uno como mediador, como el que está llevando la conversación, y es que uno, tenemos una convocatoria formal y establecida y con límites claros que arrancan y terminan de forma acordado, y con un actor de peso, porque si bien el MISI es independiente del banco, de alguna forma obliga a que llegue el capital pesado de la estación, el banco, y la agencia implementadora, que en general suele ser el gobierno, por la naturaleza del BID. Entonces, tienes una convocatoria, un marco de convocatoria bien claro y súper definido, y eso es una maravilla. Luego tienes al peso político, digamos, del director de la fase de consulta, que es Gastón, y que pues tiene su propio peso político y juega un rol, digamos, musculoso dentro de un proceso, y a su vez tienes un montón de apoyo técnico por parte de ya sea Martín o Camila, que están ayudando con muchos de los detalles de un proceso, y la verdad es que es como trabajar como de lujo. O sea, muchas veces llegas a situaciones donde eres el único que tiene que ver proceso, convocatoria, sesiones bilaterales, constantes detalles administrativos, logística, ¿no? Y dependiendo de cuántos recursos existan para un proceso, pues te conviertes en un todólogo, lo cual pues también hacemos porque las situaciones son diferentes y las circunstancias demandan. Pero en esos casos, con roles tan divididos, realmente te permite enfocar en la práctica de uno, por un lado, y dos, tener gente que piensa, que entiende un poco lo que está pasando detrás de escenas y en tu propia mente, o sea, que entiende el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y te puede ayudar a reflexionar a la propia acción de la intervención como tercero. Entonces, yo diría, esa es una experiencia de trabajo en equipo realmente fabuloso. Hay otros, estoy también involucrado en un esfuerzo por mejorar la pesca en México, que es un esfuerzo multisectorial, complejo, de múltiples años, donde también hay un trabajo en equipo excelente. Entonces, creo que es tan complejo lo nuestro y se requiere de tantas miradas y disciplinas y análisis y contactos, tanto políticos como personales, y tacto personal como político y profesional, que uno solo, es muy difícil que uno solo haga todo ese trabajo. Entonces, creo que esos trabajos son los más importantes, donde ha habido trabajo de equipo realmente profundo, con roles bien definidos, y donde puede haber como una reflexión de qué está haciendo, qué está pasando bien, qué no está pasando bien, y luego las lecturas de qué sí controlamos y qué no controlamos, y cuál es la coyuntura política que está de alguna forma informando lo que está pasando dentro del salón, pero que no controlas, pero que si no entiendes, estás como caminando a ciegas, ¿me entiendes? Entonces, todos esos distintos roles y funciones son súper importantes y bien importantes de tener múltiples miradas de distintas personas. Sí, yo destaco, Julián, este gusto de trabajar acompañado o en un marco humano donde la gente que te está acompañando conoce de la temática y por tanto entiende sobre tu práctica, y eso evidentemente hace mucho más eficaz el trabajo. Probablemente es una gran falencia en nuestra región. Pero bien, vamos a dar un paso adicional. Julián nos ha comentado ya sobre su formación, que destaca en la misma, en el trabajo, qué es lo que le gusta, cómo le gusta trabajar y desempeñarse. Y la tercera, porque en tu currículum también hay una amplitud de publicaciones diversas
pero interesantes en el campo nuestro. Si tuvieras que elegir una de esas publicaciones, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Cuál crees que ha sido tu contribución? Bueno, ahí tengo que ser muy modesto y muy humilde. Las publicaciones que yo he hecho son obras menores, digamos. No quisiera exagerar la importancia de mi obra escrita, pero si he tenido experiencias de orgullo, creo que han sido las últimas dos, fíjate, que fueron una que escribí junto con Gastón sobre la polarización, que es un tema que nos preocupa mucho, y en realidad ese trabajo para mí fue muy interesante porque fue un trabajo que empezó pensando en qué pasa con la polarización en América Latina, que estamos viendo cada vez más fuerte y con polos más extremos y con peligros a largo plazo pues mucho mayores. Y al hacer ese trabajo lo presenté en un congreso aquí en Estados Unidos y en algún momento giré y dije, oigan, y espero que todas estas circunstancias de polarización les suene familiar, porque los estamos viviendo acá. Y si quieren ver el futuro de un entorno polarizado, no tienen que hacer más que mirar hacia el sur, en donde estamos viendo ya las consecuencias de la polarización fuerte. Y ahí sentí como que mis colegas en el salón dijeron, claro, ya no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros, ¿no? Y el contexto en Estados Unidos está muy preocupante ahorita, y por eso también señalaría el otro trabajo que tú me pediste, de hecho, César, sobre un análisis de lo que pasa hoy en cuanto a las protestas sociales en torno a muchas cosas, pero en particular a las relaciones entre las razas, blancos y negros, y en particular el rol de los policías en esas relaciones, en donde creo ahorita que hay un momento de oportunidad para lograr cambios que se han propuesto desde hace 100 años en este país, pero que hoy creo que están dadas por fin las condiciones políticas, o están por darse a partir de noviembre, para hacer los cambios que se requieren en este país hacia un sistema más justo en términos raciales y sociales y económicos. Y permíteme, Julián, destacar un apunte en el caso de este estudio, de este excelente artículo con el que acabas de contribuir, y es que generalmente cuando uno pide como un análisis sobre conflicto, el foco está en un poco describir toda esa narrativa de cómo va escalando, desescalando el conflicto. En cambio, en el caso tuyo, el eje más bien está puesto en el cambio social y utilizas un instrumental analítico muy interesante. Qué bueno, gracias. Gracias, César. Pues sí, creo que la muerte de George Floyd es trágico en todos los niveles, pero creo que puede ser un impulso para hacer cambios. Hablando de Chris Mitchell, que mencionaste, me acuerdo de una clase que tuve con él donde mencionaba distintos conflictos y crisis dentro de esos conflictos, ¿no? Cambio de gobierno, asesinatos, rompimiento de algún cese al fuego, y siempre nos preguntaba, ¿esto es algo positivo o negativo para el esfuerzo de resolver conflictos? Y debatíamos los alumnos, no, positivo, no, claro que no es negativo porque se rompió todo el esquema, no, positivo porque abre una nueva oportunidad. Y él, muy silencioso y callado y un poco riéndose de todo nuestro debate, al final concluye y dice, mira, tú no tienes idea de si es bueno o malo, lo que sí sabes es que es una oportunidad de cambio, y para dónde va ese cambio, pues vamos a ver, pero lo que sí es un poco, es un movimiento de las placas tectónicas que tienen congelado a un conflicto. Entonces, cuando tienes un evento mayor, hay un movimiento de esas placas tectónicas. ¿Cuánto podemos influir sobre hacia dónde se mueven esas placas? Pues esa es una pregunta abierta, pero lo que sí es que hay que aprovechar el momento. Es como el viejo refrán de que crisis es oportunidad, ¿no? Entonces no hay que desaprovechar una buena crisis. Y creo que mucho de lo que se ve en el movimiento social en torno a George Floyd es decir, que no muera en vano, que su muerte nos sirva de algo, y también se da en un contexto, en un momento político en donde parecieran estarse alineando distintos factores. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, que nuestra práctica es una gota en el mar de los cambios, ¿no? Entonces, dentro de lo nuestro influyen estos factores externos. Y lo que yo digo es que ahorita
estamos viviendo un momento en donde los factores externos están dados y lo que hay que hacer es aprovechar lo que sí nos corresponde como movimiento, organizar y promover el cambio. Fantástico, Julián. Entramos ya vamos calentando la materia que nos convoca. Sí. Y vamos a aprovechar tu vasta experiencia, tu trajinar por tantos países, y ciertamente algo que nos pica la lengua a todos quienes estamos es de los enfoques existentes, ¿en cuál te sientes más cómodo? A veces no sabemos si llamarnos gestores del conflicto, que nos dedicamos a la resolución del conflicto, transformamos el conflicto, facilitamos procesos. ¿Dónde tú te sientes más cómodo y con qué etiquetas como que vas tomando una cierta distancia? Qué buena pregunta, César. La verdad es que siento que las etiquetas que tenemos son insuficientes y quizás demasiado específicos. Es decir, todos son clubes a los cuales no me siento totalmente perteneciente. Cuando escucho la palabra facilitador me suena a poco, y cuando escucho la palabra mediador me suena a muy específico. Diseñador de procesos de resolución de conflictos, ese sí me gusta un poquito más. Y Bernie Mayer, que es un autor acá en Estados Unidos, tiene una frase que me gusta en inglés que dice que nos dedicamos a la constructive conflict engagement, o sea, al abordaje constructivo de conflictos, ¿no? Que no llega quizás a las pretensiones de transformación, que me parecen las más loables, pero posiblemente las más inalcanzables, pero creo que va más allá del manejo como tal, y bueno, la crítica al término de resolución es que no refleja la realidad, no resuelves, cambias, evolucionas, se transforma, más allá de que lo transformes, pero se transforma la situación. Entonces, creo que todos queremos y debemos apuntarle hacia la transformación, pero se me viene a la mente la frase de la política, ¿no? La política es el arte de lo posible. Creo que lo nuestro es el arte de lo posible y un poquito más, con una mirada quizás un poquito más elevada hacia lo posible, que si bien supone o quiere suponer una naturaleza positiva de la humanidad, también tiene un lente de realismo en donde también se está defendiendo contra la naturaleza quizás menos noble que tenemos todos adentro, ¿no? Vaya, ahí sí volé, César, perdón. No, y excelente. Y te voy a pedir que sigamos levantando ese tipo de vuelos. El concepto de transformación de conflictos, como tú bien sabes, ha corrido de manera rauda por América del Sur, se ha posicionado muy bien. Creo que se debe en gran parte a la admiración y las sucesivas visitas que Jean-Paul Edrach realiza en nuestros países. Sin embargo, tú lo veías bajo un halo de idealidad. Sí. A ver, ¿qué dice Juan Pablo? Que si no hay transformación en las relaciones, o a ver, que el contenido, el pretexto, el manifiesto del conflicto, la manifestación del conflicto, no es más que un pretexto o una dinámica que se manifiesta a través de una disfunción entre las relaciones, ¿no? Y que tú puedes atender el conflicto como tal, pero si no cambias un grado de profundidad más allá en cuanto a cambiar las relaciones, no vas a dar una resolución, no vas a dar no vas a poder abordar el tema de forma suficientemente profunda, porque esa disfunción en las relaciones, asimetrías o como quieras llamarlas, van a volver a surgir. Me parece excelente. ¿Cuán posible es en nuestros procesos realmente cambiar de forma fundamental las relaciones, relaciones a nivel amistades y
y tratarse, ¿no?, de una forma. Eso ya es un nivel difícil, pero factible. Luego, relaciones de poder y cambiar estructuras y asimetrías de poder. Claro que debemos hacer eso, pero no siempre estamos trabajando en eso. Entonces, creo que una cosa que tenemos que hacer es definir bien nuestro trabajo hoy, o sea, para este tema. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi descripción de trabajo en este momento? Y trabajar con los enfoques que son correctos para ese momento. No puedes estar siempre trabajando lo estructural. No puedes trabajar siempre lo relacional. A veces tienes que estar trabajando en lo que se manifiesta frente a ti y a lo que vienen las partes a resolver o a trabajar. Ahora, de ahí puedes tirarle un poquito más, sí, y creo que ahí es lo útil de la transformación, de pedirnos y exigirnos ir un poquito más allá y de abrir la conversación de estructuras, de relaciones, y de caminar un poquito más allá. Claro que hay momentos en donde puedes establecer un foro en donde estás hablando de las estructuras, cambios de políticas públicas, un cambio de constitución, cambio de cosas más profundas, ¿no? Pero no estás siempre trabajando a esos niveles y creo que hay que tener cuidado de no obligar a las partes con las que trabajamos de estar siempre ahí, porque puedes perder una oportunidad que tienes ahí frente a ti, que va a ser más útil en el corto plazo, y el corto plazo importa, pues la gente necesita de su corto plazo también para trabajar. Dos puntualizaciones sobre este gran paradigma de la transformación de conflictos. El primero, no sé si lo compartes, pero me parece que en el caso latinoamericano hace falta una variable que es fundamental y es la variable política. Creo que dentro del paradigma de Jean Paul se ha trabajado y hay una ausencia notoria, ostensible, y que hace a la propia transformación de los conflictos. No sé cómo lo ves tú, Julián. A ver, que el vertiente político impacta fuertemente en nuestros procesos. Sí, en el origen de los conflictos, en el desarrollo, en la dinámica y en la perspectiva que van a tomar. 100%, 100%. No sé si sea una característica particular de América Latina, pero yo creo que en donde estés trabajando con grupos representativos de otros grupos en temas públicos, ¿y de qué estoy hablando? Iniciativas de desarrollo que generan una contrarreacción, presas eléctricas, cambios de políticas públicas, y energías renovables, carreteras, incluso cosas más inocuas, que parecen más inocuas, como un taller para artesanas en una comunidad rural, un apoyo para agricultores. Lo que yo he visto, César, es que, y esto a partir de mi experiencia con la Fundación Cambio Democrático, con Gachi, con Pablo Lumerman, con Eliana Spadoni, con Juliana Robledo y con Jimena Zatakis, que tuve la oportunidad de escuchar ayer, cualquier cambio, o sea, el conflicto para mí representa visiones distintas, ya sea del cambio que se está dando o del ritmo del cambio que se quiere darle, ¿no? Uno quiere el status quo, otro quiere el cambio. Los dos queremos cambios, pero de distintas formas o en distintas velocidades. Para mí el conflicto no es más que distintas visiones de cambio. Y entonces, cualquier esfuerzo de cambio que se haga, para bien o para mal, va a haber conflicto, porque va a haber una reacción a esa visión de cambio. Por otro lado, entonces, ¿por qué? Porque si tú haces algo tan inocuo como financiar un taller para artesanas en una comunidad rural, puede que estés cambiando la dinámica poder local, ¿no? Entonces ya no es el cacique que decide quién recibe qué tipo de apoyo o quién recibe qué tipo de ventaja, digamos. Ya metiste a otro actor, llámese donante internacional, financiando a una cooperativa local, que a esa cooperativa local le da un capital económico, sí, pero también político, al poder ejercer un poco de autonomía dentro de su contexto que antes, por X o Y razón, no podía. Entonces ahora tienes elementos de poder cambiante solo porque tienes un esfuerzo de cambio que desde afuera pareciera muy inocuo, pero que desde adentro simboliza otra cosa, que es la lucha por el poder, pues. Y entonces todo eso se convierte en lo político, desde luego, y en nuestras situaciones tan polarizadas,
quien tiene la capacidad de generar cambios se vuelve una cuestión política y siempre estamos leyendo cosas políticas. Y eso es una visión que parte desde analizar las dinámicas de política y de poder entre actores. Luego tienes que empezar a pensar qué pasa con la política interna de cada actor. Si estamos siempre trabajando con grupos representativos, que en general en mi caso es así, el tema del poder interno y las pugnas internas por el poder es siempre un tema muy difícil. Creo que hay una falacia en el conflicto, que desde las partes mismas, una parte cree que es mejor negociar con una contraparte débil porque así le saco ventaja. Pero en realidad es todo lo contrario, porque si le saco ventaja porque una contraparte está fragmentada internamente, ese acuerdo no es duradero. Entonces, nuevamente, volviendo a nuestro colega Chris Mitchell, él decía, muchas veces el trabajo más importante que puedes hacer tú como tercero no es el trabajo entre las partes, sino hacia adentro de las partes, fortaleciendo sus propios procesos internos y ayudándoles a llegar a visiones comunes para que lleguen claros a la mesa con otros sobre qué quieren, qué están dispuestos a ceder, de qué forma, y puedan tener esos procesos robustos internos para poder improvisar en el momento frente a los demás. Y ahí son procesos políticos tanto externos como internos a los que hay que estar pensando y analizando. Vamos a volver al tema de los acuerdos, que es fundamental, es la otra cara de los conflictos, es ya la parte constructiva, pero para cerrar el tema de transformación de conflictos, no quisiera dejar de lado una impresión que tuve hace unos días atrás, escuchando a Francisco Díez sobre la mediación que llevó adelante en Ecuador, diciendo con un tono de cierta nostalgia que a veces se generan los acuerdos, se trabaja sobre lo urgente, pero que lastimosamente en el proceso político y en el acompañamiento de las instituciones, a veces internacionales, otras veces nacionales, como que se pierde la fuerza, el foco de precisamente trabajar en lo importante, en lo estructural, en lo relacional. ¿Cómo tú percibes en tu propia experiencia esto? Pues, insisto, lo nuestro es el arte de lo posible y un poquito más. ¿Qué más quisiéramos? Estar siempre trabajando a nivel sistema para mejorar equidad y justicia, reformas políticas, económicas, de salud, educación y todo lo que tú quieras. ¿Es posible? ¿Las condiciones están dadas o no? O sea, realmente, a ver, otro principio que importa para mí, que es fundamental y primordial en todo esto, es que nosotros estamos obligados, y aquí no hay dónde moverse, creo yo, con el principio de la autodeterminación. Si las partes están realmente sentados en la mesa, trabajando por su propia voluntad en las cosas que ellos quieren, estamos haciendo nuestro trabajo. Podemos invitarles a visualizar y hacer visiones de qué pudiera ser otro nivel de discusión, absolutamente, pero creo que estamos absolutamente acotados a la autodeterminación de las partes, y hay que ser muy humildes y muy cuidadosos en el qué estamos invitando. ¿A qué estamos invitando? Yo recuerdo muchas veces en México trabajando en temas pesqueros y de recursos marinos, en donde la coyuntura entre el desarrollador turístico, el pescador, el gobernante y el conservacionista están todos trabajando sobre el mismo foco. ¿Qué hacemos con estos recursos que tenemos aquí y cómo los aprovechamos de la mejor forma para reducir pobreza y asegurar nuestro medio ambiente, ¿no? Y cada uno tiene su visión distinta que trae a la mesa en eso. Y siempre que estábamos negociando distintos acuerdos entre cómo la pesca comercial se convertía en pesca deportiva con el apoyo del desarrollador, pero que había que mantener el manglar para poder tener peces a pescar, pero que también había que tener playa para tener turistas, etcétera, etcétera, siempre nos topábamos con un nivel estructural de políticas que ya no era de nuestro ámbito, era más allá, era seguir al siguiente nivel. Y durante años yo decía, qué bueno sería poder tener esa discusión más alta,
en lo estructural para poder cambiar las políticas de desarrollo, de economía, de organización social en términos de cooperativas y de leyes de pesca. Y ahora, fíjate que justo ahora tengo un proceso en México donde tengo ese acceso. Estamos hablando de las cosas muy altas, pero al estar hablando de ese nivel estructural pierdes la especificidad del contexto en donde se aplican esas cosas y pierdes un poquito de relevancia porque es muy difícil hablar de los contextos específicos cuando estás hablando a nivel estructural. Entonces, las conversaciones más localizadas y para atender lo urgente es importante, para mí es muy importante. Parte de nuestro trabajo es reducir la frustración de las interacciones políticas. O sea, somos un poco el aceite de funcionalidad del sistema político que se traba en otros momentos. Por su propia naturaleza, el sistema político se traba. Nosotros venimos, aceitamos, masajeamos y ayudamos con el principio de autodeterminación como fundamento para que avancen tantito las cosas. Eso reduce frustración y permite la colaboración entre partes. Y ahí sí estamos llegando a un poco de transformación. Al lograr un poco de éxito en avanzar mi tema que me trae frustrado, pues veo que las cosas cambian un poco y me vuelvo a disponer a volver a los procesos políticos tradicionales. Divagué mucho aquí, César, pero sí, ¿qué más quisiéramos que trabajar en lo estructural muchas veces? Hay que trabajar en las condiciones que se nos presentan y en los problemas para los cuales las partes llegan a trabajar y no podemos hacer más. Tú ya en tu exposición has hecho un cambio de planos y ya te has enfocado en temas muy específicos. Estoy seguro de que muchos mediadores, mediadoras que nos están siguiendo también trabajan en esos contextos específicos y muchas veces bajo la motivación o en algunos casos también por mandatos institucionales, bajo la presión de trabajar y lograr acuerdos. ¿Cómo encaramos de la mejor manera el tema de acuerdos? ¿Cuáles son tus claves, tus aprendizajes que podrías compartir con quienes nos están siguiendo y están haciendo una serie de comentarios en el WhatsApp? Hombre, sería súper interesante tener una discusión sobre implementación con Francisco Díez, como decías, que bueno, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Con Juanita Millán, me encantaría escuchar su perspectiva más a fondo sobre el tema de implementación, que creo que es un poco a donde va tu pregunta. Me acuerdo en el primer trabajo que tuve allá en Argentina con Gachi, Pablo, Julián, Eliana, Jimena y tantos, Tomás Levy también, en donde llegamos a acuerdos en Iguazú, que fue un problema de tierras en el que trabajamos durante 2 años. El tema fue la implementación y nunca logramos la implementación realmente. Te pongo un ejemplo muy chiquito, pero que para mí es fascinante, que es un proyecto en México, un plan de manejo para un área protegida marina. Pescadores, conservacionistas, operadores turísticos, el gobierno, un montón de gente poniendo propuestas sobre la mesa, negociando cada uno, votándolas, metiéndolas sobre el nuevo plan. Negociamos durante 1 año con 70 personas en el salón. Fue el proceso, uno de los procesos que me dan mayor orgullo en mi vida, donde también trabajé en equipo mucho con mis colegas del Centro de Colaboración Cívica, que es como la organización hermana de la fundación. Y logramos un acuerdo bellísimo, una maravilla, con un grado de consenso, te diré que 65 personas de los 70 que estaban en el salón estuvieron de acuerdo, y demostrablemente, con tarjetita verde, ¿me entiendes? O sea, de lujo. Estupendo. De chuparse los dedos, estupendo. Eso fue en el 2012. ¿Sabes cuándo se convirtió ese acuerdo en ley en México? Eso se convirtió hace 6 meses en el nuevo plan de manejo de la Bahía Loreto en México. 8 años después, César, ¿tú crees que alguien en ese salón se acuerda de ese acuerdo? Nadie, absolutamente nadie, yo nada más, y ahora ustedes porque se los comenté. ¿Y qué pasa? Recibí muchas críticas en el momento de qué pasó con la implementación, y yo insistí mucho tiempo de que pues a mí no me toca, ¿yo por qué? La implementación, yo llegué al acuerdo y facilité a las partes y logramos un mega acuerdo, y pues
el proceso de gobernanza normal tiene que retomarse y ahí se tiene que implementar, y yo no tengo la culpa de que el gobierno en México sea tan disfuncional. Ahora pienso todo lo contrario. Ahora pienso que no es irresponsable de nuestra parte no visualizar nuestro rol mucho después, que el acuerdo es solo un punto en el proceso mucho más amplio, y que al día anterior al firmar el acuerdo, o mucho antes, hay que establecer los protocolos de implementación, el seguimiento de implementación, quién lo va a implementar, de qué forma, cómo vamos a monitorear la implementación de este acuerdo y quién le va a dar seguimiento. Tengo unos colegas aquí en Estados Unidos de una organización mediadora que se llama Meridian, quienes tienen una organización mediadora como el Centro de Colaboración Cívica, como la Fundación de Cambio Democrático, que establecieron otra organización que es exclusivamente dedicada a implementar los acuerdos que salen de su organización de generación de acuerdos. ¿Y qué diferencia tienen? Por razones administrativas y jurídicas aquí en Estados Unidos, tú no puedes hacer lobby con tu organización de sin fines de lucro, no puedes ir a promover los acuerdos entre políticos, porque eso se considera lobby y no puedes tener entonces acceso a ciertos recursos que puedes tener como ONG. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces armemos esta otra corporación que sí puede tener acceso a las partes políticas y promover la implementación de estos acuerdos de forma muy directa. Y entonces tienen en su despacho, pasa un día de este lado del despacho al otro lado del despacho que va a ir a promoverlos. Y ellos están también construyendo una financiadora propia con fondos propios que buscan generar los fondos para hacer las labores de implementación de los acuerdos que van saliendo desde un inicio. Todos lo sabemos de forma intuitiva, y creo que en la ONU no es ningún secreto que es la parte más difícil, es la implementación. Pero lo que me gusta es que desde la sociedad civil están visualizando todo este proceso de principio a fin, y el fin no es el acuerdo, sino cuándo se implementa. Y por eso también me gusta mucho, César, la estructura del MISI en el banco, porque ya está reglamentado desde un inicio, tanto la evaluación muy seria y aparte de la mediación, de qué pasa con el conflicto y si están dadas las condiciones para un diálogo. Si están dadas, entramos en fase de dialogar, consulta, se llama MISI, y luego en fase de implementación, en donde ya está programado presupuestalmente, políticamente, la parte de implementación, y es fundamental, y ese modelo lo tenemos que sacar, tenemos que copiarlo en la sociedad civil para replicar lo que ya existe en los sistemas formales, ¿no? Donde hay convocatoria formal y donde hay capacidad de convocatoria más tradicional, digamos. Entonces, la implementación para mí es tan importante como cualquier otra fase. ¿Quién se sienta? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el acuerdo? Y ahora, ¿cómo vamos a implementar? Y volvemos a las mismas preguntas que la evaluación. ¿Quién tiene que estar en la conversación? ¿Cuáles son los temas de implementación a seguirle? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo vamos a darle seguimiento? Todo eso creo que es absolutamente fundamental. Creo que ahí tú pones el foco debidamente, es decir, a veces nos concentramos demasiado en lograr, en generar ese acuerdo, pero pensamos muy poco en la implementación y en la gratificación que esa implementación da. Muchas veces los actores también piensan que esas son sus mejores demandas y luego ya cuando las ven en curso no resulta de esa manera. Pero esto me trae a colación un tema que ha discurrido en el Congreso, y es el tema que tal vez porque no estamos focalizando en la implementación y en la gratificación de esos acuerdos, que los actores sociales están sintiendo esta fatiga del diálogo. Sí. Que el diálogo no está llevando a concreciones prácticas, reales, a cambios efectivos. Sí, bueno, hay dos cosas. Lo nuestro es trabajar en el mundo de las alternativas, ¿no? Y vuelvo al arte de lo posible. O sea, ¿comparado con qué? ¿No? ¿Comparado con el proceso político? Bueno, pues vayamos comparando qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en cada vía. Comparado con el proceso de manifestaciones sociales en las calles. ¿Para qué son las manifestaciones? Para ajustar las asimetrías de poder.
me recuerdo siempre del esquema citado por Lederach, creo que creado por Adam Curl, ¿no? Bueno, él era cuáquero, creo que no era menonita, en donde si yo no tengo suficiente poder, tú no me vas a dar pelota en la mesa, no me vas a pelar, no vas a hacer caso. Y entonces, ¿para qué vuelvo a la calle? Para que me hagas caso, ¿no? Y esto lo tenían muy claros Martin Luther King, lo tenía muy claro Nelson Mandela. Si me vas a andar a tole con el dedo, como decimos en México, o sea, que vas a estar jugando conmigo en la mesa y diciéndome que sí, pero no cuándo, vuelvo a la calle para paralizar la economía o lo que yo quiera paralizar y vuelvo a la mesa. Ahora, eso requiere una organización y un control sobre la organización social muy fuerte, que creo que es muy raro hoy día verlo. Un poco lo escribí en este ensayo que te mandé, César, en donde en los años 60 el líder César Chávez, ¿no? Líder agrícola del movimiento agrícola en californiano de los años 60. Nadie en esa década le daba 2 pesos a los trabajadores agrícolas. Nadie apostaba 2 pesos porque se podrían organizar y lograr cambios en su medio, porque eran desechables, eran migrantes, ¿no? Era jornaleros, no iban a llegar nunca al poder político. ¿Qué hacen? César Chávez los canaliza en el enojo de esos trabajadores y realmente los hace enojar, los apasiona, dice esto no es justo, esto es una injusticia, tenemos que hacer un cambio, los logra movilizar mediante el enojo. Mediante ese enojo van haciendo una marcha hacia Sacramento, la capital de California, llegan a la capital, todo el mundo impresionado porque llegan 10,000 personas en una marcha de cientos de kilómetros, paran el funcionamiento normal del Capitolio californiano, empiezan a negociar por distintas condiciones laborales, lo logran, grandes avances como nunca había habido, y la gente agrícola no estaba satisfecha. Y entonces se convirtieron en protestas muy violentas y empiezan a romper cristales, a incendiar, y César Chávez se preocupa mucho porque se pone en riesgo los avances que logran en la negociación, en la mesa. Entonces, él entendió que hay que canalizar el enojo para poder lograr los cambios que quiere. ¿Y él qué hace? Él hace una huelga de hambre. ¿Para qué? No para lograr los cambios con el legislativo, para cambiar las condiciones laborales. Esas ya estaban hechas. Lo hace para convencer a su propia gente de aceptar los cambios que les habían propuesto. Y aquí es el tema. Eso es un ejemplo del control social y de la utilidad y del juego entre la movilización en las calles y en los salones de negociación, ¿no? Gastón por ahí tiene muchos ejemplos súper interesantes de movimientos indígenas que movilizan en la calle y que amenazan con la movilización para que los tomen en cuenta en la mesa de negociación y que empiecen a negociar de buena fe. Y ese intercambio entre movilización social y el salón de negociación es súper importante, muy difícil de manejar porque se te puede ir de las manos rápido. Creo que hoy tenemos liderazgos muy fragmentados por la condición de medios sociales y más bien hay muchos liderazgos, no hay pocos, hay muchos y por ende es difícil coordinarlos. Pero el que esté frustrado con el diálogo, que proponga alternativas, porque ¿por dónde más vas a ir? Y si vas a la calle está muy bien y me parece absolutamente esencial que en todos nuestros países se haga, pero todo eso se tiene que canalizar, si no se genera más frustración y más agresión y ahí es donde se vulnera el sistema porque ahí es donde llega el fascista derechista que dice solo con los militares vamos a lograr orden, porque luego el mundo se queja de que no hay orden porque hay demasiado desorden en la calle por todos estos movimientos sociales y necesitamos mano dura para que se les ponga en su lugar. Y ahí es donde creo que nosotros jugamos el rol más útil de navegar un poco la tensión y la frustración entre quiero más y qué es lo posible, ¿no? Y por eso vuelvo a que nosotros, nuestro métier es entender dónde es lo posible, cuál es el arte de lo posible, con un poquito más, y hasta dónde podemos ayudar a que las partes asistiendo se puedan autodeterminar en esos procesos y en esos movimientos sociales. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Más intervención militar, mano dura o enfrentamiento en las calles? Hasta que no se invente otra forma, más allá de las formas tradicionales de política en las urnas y las instituciones y todo eso, pues creo que estamos nosotros.
humildemente, porque tampoco quiero prometer demasiado, pero... Que comparta una anécdota de mi propia experiencia. He trabajado mucho con trabajadores, con obreros, y recuerdo en una oportunidad en mi país, en Bolivia, que comentando sobre el tema del diálogo, la negociación, la mediación, él dijo: mira, es mejor unas 2 semanas de movilización intensas a 8 meses de negociación o de diálogo que finalmente no desembocan en nada o que nos vuelven a llevar a las calles. Me parece acertado siempre y cuando esas 2 semanas lleven a una... ¿Cuáles son las 2 opciones? Una, que el poder de turno acceda y que diga sí, ¿no? ¿Está bien? Lo que ustedes piden, está bien. Eso sí, hay demandas claras de una organización sindical o lo que sea, que no, rara vez es el caso hoy día, ¿no? Más bien son demandas difusas de muchos, que es difícil discernir cuál es la lista de demandas concretas. O si esas 2 semanas generan suficiente presión para que ese liderazgo sindical vuelva a la mesa y acelere el proceso de diálogo, estoy totalmente de acuerdo. Me parece un recurso absolutamente esencial volver a la calle, siempre y cuando tenga un fin estratégico y que no sea solo una manifestación de frustración, que también es válida, pero vaya, ¿qué sigue? Pues, o sea, ¿y ahora qué? Es la pregunta. Me parece una... Yo le haría a ese líder sindical. Excelente y pertinente reflexión la tuya, Julián. Creo que ya nos están haciendo recuerdo que estamos en el tiempo. Realmente ha volado, la conversación ha sido sumamente grata. Para cerrar, yo te planteo hacerlo de la siguiente manera. Te doy una o 2 o 3 palabras y tú me devuelves con una frase, si te parece. Y lo hacemos así como ping-pong. A ver, va. México. Peligro, grande riesgo, foco rojo. Democracia en América Latina. Frágil y sin mejor alternativa a la vista. Mediación y resolución de conflictos. Posible aceite entre fricción social y cambio estructural. Y la última, el futuro. Ay, César. Mira, yo tengo 3 hijos, tienen 13 años, 11 años y 7 años, y ojalá podamos darles un futuro viable, hombre, y creo que para eso estamos todos aquí en este congreso. Ojalá sirva para bien. Gracias, Julián. Agradecerte infinitamente por tu tiempo, por tu generosidad en compartir de una manera tan abierta, tan franca, toda una vasta experiencia. Sin duda nos dejas con sabor a poco. Quisiéramos seguir recorriendo contigo tantos otros temas en los que sin duda te manejas con enorme solvencia, pero los tiempos son los tiempos. Quedar enormemente agradecido contigo y disculparme infinitamente con todas las personas que nos han seguido en el chat, han ido haciendo una serie de comentarios. Para mí es un poco difícil seguirte en el curso del diálogo y poder mirar esas preguntas. Lo haré ahora, y esos comentarios. Disculparme de no haber podido recoger algunos de esos sugerentes y penetrantes comentarios o preguntas, pero sin duda lo haremos, yo creo, cerrando el diálogo. Entonces, nuevamente, en este espacio de entrevista, me siento muy complacido y te haría una última reflexión, Julián, que me parece muy importante el instalar estos espacios de entrevista, donde entre colegas podamos preguntar y podamos con humildad también escuchar y aprender. Muchas veces asistimos a distintos espacios, seminarios, etcétera,
donde vamos a hablar, pero no a escuchar, y me parece importante y recogemos mucha sabiduría de este encuentro y de este espacio de escucha. Tu última palabra sobre esto y cerramos. No, pues creo que, César, no queda más que agradecerte a ti por poder facilitarme las preguntas provocadoras que me hiciste, y pues, yo siempre estaría encantado de tener esas pláticas contigo y con nuestros colegas que todos nos acompañan y todas nos acompañan. Y pues qué honor a los organizadores, un gran agradecimiento, fascinante todo lo que hemos visto hasta ahora y seguiremos viendo. Así que muchísimas gracias y con la esperanza que creo que compartimos todos para nuestros países y el futuro. Ojalá podamos contribuir. Gracias a ti, Julián. Un abrazo a todos quienes nos han seguido. Hasta la próxima.